si hay algo que la mayoría de dominicanos tiene la preocupación, y así lo han definido las encuestas, los comentarios en Instagram, los griteríos y las publicaciones de un sinnúmero a través de las redes sociales, es el tema de la delincuencia. Todo el mundo se encuentra hastiado y harto, con J grandota, de esconder el celular en la parte oscura donde no le dé el sol. De ponerse moca cuando un motor 115 con un sonido fino de un ding se le acerca. Y de todas las otras cosas que implican sentirse un poco impactado, asustado por el tema de la delincuencia. El día de hoy trataremos un tema que ha sido promesa de campaña de todos los mesías que han dirigido este país durante los últimos 50 años y que lamentablemente no han podido resolver ninguno. Buenas noches, Tefa. Buenas noches. Don Luis, mi saludo. Está más suave hoy con el tipo, no la tiene la gorra. No, porque en varios comentarios ahí me lo pidieron algunos aguiluchos. ¿Algunos aguiluchos? Sí, que estaban de acuerdo con el comentario, pero que, por favor, que lo ayude. Porque ellos están lastimados. Ellos son sensibles. Yo no guardo forma con ellos. El que es un aguilucho y a mí me va a durar y no me lo dé. Yo no hay tregua con ellos. Lo que hay es problema. Don Luis es aguilucho. Soy aguilucho. Escúchame, Don Luis. Hay excepciones. Don Luis está lastimado de este año. Yo no entiendo por qué se dice aguilucho y no aguilista. Eso es una discusión. Porque el aguilucho es el pichoncito del águila. Sí, lo que pasa es que ustedes siempre han sido unos pichones. Falta de respeto. Vamos al tema. Verdaderamente el tema de la delincuencia, Don Luis, Tefa y Diógenes, es un tema que vive de boca en boca y hemos visto como el presidente, al parecer, por un asunto de que las propuestas y las promesas de campaña, él no ha podido cumplirlas y no ha podido traer esos grandes especialistas en materia de seguridad que se desarrollaron una realidad distinta a la nuestra, pero él entendía que iban a resolver el problema. Y lo tiene todos los lunes cuando él está en el país, yendo al Palacio de la Policía a fungir funciones, a asumir funciones que no le competen, independientemente existan ministros y responsables del área de seguridad. Él está yendo al Palacio de la Policía, donde da una rueda de prensa, hay un mareo, hay un asunto. Unos informes. Cuando viene a ver en este segundo, están atracando a alguien. Oh, no, pues eso es seguro. Totalmente. Eso es seguro. O hay alguien que se siente asustado porque un motor le cruzó cerca. Cuando viene a ver, doblaron de una esquina para otra rapidísimo porque escucharon el chuin chuin. Ya tú Yo, sabes. cuando me iba a juntar con ustedes hoy, escondí el celular. En la parte donde no le dé el sol. Sí, porque sigue sucediendo ese problema, aunque algunas sacaron en pancartas en proceso de movilización que se dio en la Plaza de la Bandera, que estaban hartas en esconderse el celular, pero todavía se lo siguen escondiendo a la gente, aunque tú no, pero hay gente que lo sigue escondiendo. Naturalmente, estamos hablando de la presentación de David, hizo una alusión muy clara a un tipo de delincuencia. Sí, obviamente. Vamos a llamarle la delincuencia callejera. Sí, porque hay delincuencia que yo Como blanco. Que la otra delincuencia que tiene infinidad de modalidades es de otro nivel. ¿Qué tal si nosotros nos ayudamos a los que escuchan y a los que ven? Hacemos un intento por definir. A mí me encanta. Ustedes me van a ver, voy a neciar siempre con eso. Conceptualizar. No, son muy buenas sus definiciones. Porque ayudan a saber de qué se trata. Delincuencia es un fenómeno social que tiene que ver con la violación sistemática y gravosa de la ley. Usted puede eventualmente cometer alguna falta, violar la ley y hasta un delito. Eso no lo hace delincuente. El delincuente o la delincuente es esa persona que prácticamente vive de eso. Sistemáticamente ejerce esa labor, entre comillas, como un modo de vida. Espéreseme a ver si yo entiendo. A ver. Si es un asunto de que yo vamos lo a hago de desglosar manera- eso Esa es ahora. la definición jurídica, es el acercamiento jurídico, porque a la delincuencia tenemos que aproximarnos desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista psicológico, educativo. Lo que yo hago en este texto, hay un texto aquí que yo se lo envié, Sí, que hace un enfoque desde el punto de vista de las ciencias de la educación, es decir, de la delincuencia como enseñanza y como aprendizaje. ok. Ese es sería otro enfoque. Sí, pero entonces, de acuerdo a la definición que usted plantea, don Luis, el aspecto de la sistematización, de la continuidad de la acción,
al momento de delinquir es lo que te da la categoría de delincuente como tal, no de manera ocasional. Claro, si yo arreglo zapatos un día, yo no soy zapatero. No. Ahora, si yo vivo de arreglar zapatos, entonces sí soy zapatero. Entonces, el delincuente o la delincuente es una persona que se dedica a eso. Ok. Más o menos. Puede que alterne esa actividad con otras. Pues entonces Esta semana usted quiere decir atraco, que para ese tipo de personas la delincuencia es una profesión. Un oficio. Así Un es. modo de vida, porque además hay que ver qué tipo de delincuencia. Señores, en la vida todo se clasifica, hasta el robo. ¿Cuántas modalidades de robo hay? Especialidades. Una cosa es el descuidista, otra cosa es el atracador, El rompedor, etcétera, etcétera. Entonces hay mil modalidades. el que hace vuelta, el que hace billing, Sí, el pero- muchacho mío del azúcar. Que por sabe supuesto. cómo es. Entonces, por ejemplo, don Luis, no vamos a explicar todas porque usted dijo que hay varias modalidades, pero Y esto es un taller. ¿cuál es el descuidista? Tú, Bueno, pues, su nombre lo dice. Va a venir tú ustedes- ahora como ustedes dicen, desde que el que no, 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 sabe. no, Porque yo- te marea, yo no- Deja tu mareo. yo no sé, yo no sé. aprovecha una debilidad tuya, un descuido tuyo, como le dice la palabra, para darte el golpe, para Tú vas chateando en un carro. El descuidista, te no. marea un poco. No, y porque ese aprovecha tiene una característica tu muy puntual. El vulnerabilidad. descuidista es el que no ejerce ningún tipo de fuerza, ni asunto de confrontación, ni escalamiento, ni nada, que va cruzando. Antes en los barrios se daba mucho que hasta pantalones tú lo tenías tendido. Claro. Y el tigre se volaba a un descuido, veía unos pantalones buenos y se lo llevaba. Es un descuidista. No, hasta la perita de la llave se lleva. Todo, todo. Son unos abusadores. Bueno, Pero hay una realidad, señores, y es preocupante porque estaba viendo unas estadísticas en las encuestas, que usted sabe que cuando estamos en campaña comienzan a salir unos números, solamente le interesan esos números en los tiempos de campaña, para utilizarlo a favor o en contra, dependiendo cómo le beneficie, cómo le favorezca esas estadísticas, pero no para analizar el problema ni presentarle una solución a la sociedad sobre la problemática. Y uno de los principales problemas que más le preocupa a la población, a la sociedad en sentido general, es el tema de la delincuencia. Y no el tema de la delincuencia, porque como usted planteaba, don Luis, tiene varias aristas, sino el tema de la delincuencia común, el tema de la delincuencia de la ratería, del asalto, del tigre que se mete de noche en tu casa, el que escalamiento. afecta tu integridad y tus bienes. Esa misma. Tefa, ¿tú en algún momento te han virado? ¿Te han dado tu carrera? Digo, no, mentira. No a cada rato, pero 2 veces. Y tengo un dolor con eso. No, y es una experiencia, Historia. una experiencia que queda marcada. Claro. Sí. Un día, estábamos mi hermana y yo, que no teníamos un peso. Un peso no teníamos. Y hemos ido al banco, que le han depositado 500 pesos. Retiramos los 500 pesos. Que está salado, vale. Ay, que está salado, de verdad. Tienen que tirarse de Parqueamos, espalda. lo trabajamos. Parqueamos el carro en una esquina y cuando volvimos el carro estaba abierto, sin la cartera, sin la computadora. O sea, ni los 500 Se le llevan más de lo que ustedes tenían. más de lo que teníamos. Eso fue duro. Eso fue. No, pero yo a propósito de lo que dice David, yo creo que una de las situaciones más preocupantes, aparte del tema de la delincuencia, que cada quien creo que la sufre, ya sea directa o indirectamente, porque cuando, por ejemplo, cuando un compañero de trabajo, como una compañera de trabajo de nosotros, llegó hace 2 semanas, un lunes, a las 7:30 de la mañana, allá al trabajo, y dijo que la habían atracado, ella parada frente a su casa, La viraron. uno la sufre. Sí, claro. Inclusive después lo hemos seguido sufriendo porque la compañera no tiene celular, lamentablemente. Ay, Dios, la- Pero creo que, aparte de eso, creo que una de las cosas más lamentables es que en este periodo de campaña, que sabemos tantas cosas como tantas estadísticas, tantos números, tantas notas de prensa que salen para tratar de ver cómo se responden entre bando y bando, como dice la oposición, el gobierno, etcétera. Una de las cosas más lamentables es que yo entiendo que el gobierno, más que enfrentar la situación, se ha dedicado a disfrazar la situación, Tienen un do de polvo, de rubor. ¿no? con estadística. O sea, yo creo que Sí, pero ni la estadística le ayudan a ellos. yo creo que la labor más sincera que pudiera hacer el gobierno, la oposición, quien sea, porque como dijimos al principio de este podcast, ¿verdad?
dijimos que realmente desde que iniciaron todos los gobiernos en la historia republicana, realmente todo el mundo ha usado eso como un discurso de campaña. Del 66 para acá, principalmente de los 70, principalmente, porque antes no existía Don Luis que nos pueda dar luz sobre eso. Entonces, realmente, no lo maquillen. O sea, esto debe de ser un llamado al gobierno para que no maquillen la estadística. Vamos a ser Que no sinceros. percepción. O sea, Percepción. de la única manera que podemos enfrentar esta realidad de la delincuencia y un fenómeno tan complicado como este es aceptando de que ciertamente la seguridad ciudadana no va bien. Se ha deteriorado bastante. Y que las cosas que se están haciendo no necesariamente son las que van a producir cambios. Entonces, gobierno, vamos a llamarnos a la sinceridad y vamos a esas estadísticas a darle de lado. Eso es lo que yo pienso. A mí me parece bien curioso también cómo nosotros y nosotras en esta sociedad como que caricaturizamos todo. O sea, todo lo volvemos una chercha, todo lo volvemos una caricatura, todo lo volvemos un relajo, porque nosotros tenemos también hasta canciones que dicen manga tu caminado o quién me atraca a mí. O sea, viendo una dinámica que es cierto, en la música y en los diferentes espacios de socialización se va a ver reflejado lo que nosotros vivimos, que son nuestras vivencias y nuestra, valga la redundancia, y nuestra realidad, nuestro contexto. Y la realidad es que se caricaturiza tanto y se normaliza tanto que ya para nosotros parece que, ok, yo pongo mi cámara o no me parqueo en tal sitio o escondo mi celular y no tratamos el problema, vamos a decir, de las desigualdades, el problema de que también el gobierno, los gobiernos intentan maquillar esas realidades, Sí, intentan históricamente. maquillar esas desigualdades y que intentan que nosotros, por ejemplo, cuando Danilo mencionó que eso era percepción, o sea, que el problema de la delincuencia era percepción, Y burlándose Monchi, ajá. burlándose de las realidades que vivimos los dominicanos y dominicanas y todas las personas que llegan al territorio nacional. Porque yo tengo una amiga que está recientemente en el país que lo primero que dijo, no, yo sé que aquí, yo he leído en las noticias que aquí hay una situación con la delincuencia y cada vez que nos montamos ella cierra, sí, ella sola cierra los seguros del carro. Y tú oyes los patriotas de pacotilla diciendo que le quieren hacer una mala campaña al país. Es que no, es que la calle está caliente y está dura. Tú ves que a las 9 de la noche no hay nadie en el medio. No, Y esto no es un espacio para hablar bonito. inclusive, el fenómeno es tan preocupante en el momento que en un momento no lo estábamos viviendo. Pero ahora mismo la proliferación y el crecimiento, el desarrollo de las bandas se están viendo. Sí, están de nuevo en la avenida. Los Porque tigres, eso en un momento se vivió en el país y lo sufrimos y se desapareció. se desapareció. Pero Si podemos regresan decir, ahora las aunque naciones, vamos a decir Escobar. que no fue que desapareció, en cierto sentido era que actuaban silentemente. Pero ahora vemos un fenómeno preocupante y lo peor es que no vemos cómo con política pública eso se está enfrentando. No, que a ella no le interesa con eso, don Luis. Yo quisiera que usted, más o menos, porque usted, de los tres que estamos aquí, aparte de usted, es que puede tener una visión un poco más progresiva sobre cómo se ha desarrollado el problema de la delincuencia. Porque si en los 70 se andaba así, en los 80 más o menos. Entonces, porque ahí hay varios factores que influyen en el proceso del deterioro desde el punto de vista social, Sí, la claro. situación y todo lo demás. Que usted nos dé un poco de luz en ese sentido. Bueno, intentaré, pero antes, yo no sé quién fue que le enseñó a los políticos la palabra percepción. Que la usan con una frecuencia abusiva. Así es. Se han agarrado de ella porque es un comodín. Esa es la de Pi. Y no sé quién falta por decirle a ellos que eso no funciona. Decirle a la gente que está sufriendo la delincuencia callejera. Atención, presidente Luis Abinader. Don Que- Luis le está dando un que- consejo, cójalo. Que el problema de percepción o que bajar o que las estadísticas dicen qué sé yo qué cosa, esas famosas estadísticas. Ustedes saben que hay un chiste por ahí, dice que hay 3 clases de mentiras. La mentira, la maldita mentira y la estadística. que no es la estadística, pues la estadística es una ciencia formidable y absolutamente necesaria en los tiempos modernos, pero se miente mucho maquillándolo. Mira, la delincuencia como la conocemos hoy, como oficio o como sistema de oficios,
ramilletes de oficios. No existía, no sé quién me va a matar si yo digo esto, pero en los años 60, 70, yo comencé a vivir en la capital a partir del 73. Vivía en el campo. A ver, delitos y delincuentes siempre ha habido. Ahora, Era exclusiva del Estado. En ese momento era Balaguer el delincuente más grande que existe en este país. ¿A qué se asociaba Pérez y Pérez y esos el delincuentes, policía la banda o la colorada? policía? A la represión política. Sí. Y al joven a la rebeldía social, de alguna manera. El policía era visto como alguien que te podía macutear alguna vez, pero eso no era su, digamos que su leitmotiv, no era su modus operandi fundamental. Era la dar palo, desaparecer, Ahora, torturar. no, la policía hoy es parte del problema. Y había delincuentes, pero no se había convertido. ¿Desde cuándo? Es difícil fechar esto. Claro. Pero esto fue apareciendo, recrudeciéndose. Digamos que a partir, por poner una fecha, a partir de los años 80, comenzó a perfilarse esa posibilidad de vida, porque yo quiero insistir, creo que he sido machacón en eso, que la delincuencia es una salida económico-social, es una manera de vivir. Y ustedes mencionaban o aludieron a la música urbana. La música urbana, que yo la adoro algunas cosas iba a decir de los urbanistas, eso es otra cosa. Es otra cosa. Está hoy, quizá la mayoría de las piezas que se oyen, por lo menos, está Violencia. potenciando la delincuencia, la está naturalizando, la está convirtiendo en algo común y corriente, normal. Y entonces, yo quisiera, así que para responderte, yo creo que el fenómeno como se conoce hoy es, digamos, de los últimos 30 años. No es que no, porque la palabra atraco es bastante vieja y ustedes han oído salsa, por ejemplo, de Héctor Lavoe, que atracando a Juanito Alimaña y todo aquello. Pero con Navarra. Sí, todo, por supuesto, aludía a otra realidad. Sí. Porque, señores, ¿qué pasó con Nueva York en los años 60 y 70? Que no se aguantó más, pues, tuvieron que poner a un troglodita a resolver, entre comillas, el problema, y por cierto que por un tiempo nada más. Anda ahí de nuevo. Y entonces, Se no, pegó. y los dominicanos somos tan miméticos en esto, que anda algunos gobiernos, el actual precisamente, pensando en que Giuliano, la teoría de Giuliano, el método de Giuliano es el método efectivo. Yo dejo aquí en la mesa la idea, la pregunta de, señores, no podemos ir aquí sin una pincelada sobre a qué se debe la delincuencia. No, es decir, cuáles son las causas de... Sí, pero precisamente yo iba a hacer una pregunta. no la quiere hacer ya. No. Sí, la voy a La hacer. va a hacer. Claro que no, estoy muy seguro de hacerla. Ah, pues voy a hacer una pregunta. Aunque algunos no quieran, lamentablemente. Yo le quiero preguntar a ustedes, desde su punto de vista, lo que se dice que el 34 o 35% de los jóvenes ni estudian ni trabajan, aporta Sí. al fenómeno de la Pero delincuencia. eso es fundamental. Y es bueno que tú toques esa arista de la situación, de lo que puede generar el problema. Los el llamados fenómeno de la nini. delincuencia. Sí, que ni estudian ni trabajan. Pero al margen de ese 35% de la población que está en esa etapa de la producción y de poder ingresar al mercado laboral y demás, hay una situación más allá, y es las respuestas que se han dado históricamente al problema de la delincuencia. Aquí ahora se quiere copiar, y veo mucho en las redes, hay uno que anda por ahí haciendo el papel de Calié, que todos los tigres que ven en el barrio lo suben videos. Hay muchos prejuicios también, y muchos diciendo, estereotipos con eso. sí, que son Ah, terribles. y eso es muy lamentable. Sí, diciendo, fulano, entrégate. Y una vez la primera dama que dijo Porque- que Macana puso un tuit sobre eso. Porque hay uno inclusive que tiene esta seguridad. Sí, Y eso dice mucho de la incapacidad de las autoridades. Porque Claro que tú que le pongas un seguridad a uno que esté ejerciendo el papel que tú deberías de jugar, lamentablemente tú deberías de revisar. que ni de jugar, porque él lo que está haciendo es denuncia de manera irresponsable, pero está bien, montándose en ola porque es lo que él quiere view. Pero hay una situación que es muy lamentable, y es que yo veo un discurso
un poco peligroso desde el punto de vista del problema de delincuencia. Y yo voy a poner un ejemplo, señores. Si el problema de delincuencia hubiese sido con mano dura, después de la gestión de Candeliel, después de la gestión del cirujano y después de las gestiones de un sinnúmero de criminales que han pasado por la policía, que utilizaron eso como receta, aquí no debiese de existir un ladrón, uno de esos tigres que andan arrebatando carteras, que andan haciendo ese tipo. Mataban indiscriminadamente. Entonces, es claro que el problema de la delincuencia no se resuelve meramente con una aplicación irresponsable, que no es aplicación, con la violación de la ley, porque aquí la pena de muerte no está establecida. Violencia con violencia. Entonces, es una realidad que la violencia con violencia no da resultado, lo que te dé un volcán. Que al final de la jornada, lo que hace es que se te devuelve al doble. Yo voy a poner un simple ejemplo. Si usted agarra una llave y pone una cubeta debajo de la llave y la abre, y usted comienza con un swap a secar todo lo que bota la cubeta, al final de la jornada usted sabe que usted no va a poder una solución al mojadero. Pero si a usted va a la fuente, a la génesis del problema, que es la llave, y usted la cierra, usted trata de controlar la cantidad de agua que sale, usted sabe que puede tener un resultado. ¿Qué yo digo con eso? Como Diógenes planteaba, aquí hay un problema de los elementos y los factores que generan la delincuencia: la falta de oportunidad, la desigualdad, la falta de políticas públicas del Estado desde el punto de vista general. Y me voy al tema de la 42. Ellos están planteando crearse un bulevar. La 42 es un espacio, lamentablemente, que es una tierra liberada para cuando te cierran todos los negocios y para cuando no hay acciones. Hay acciones que tú no puedes hacer en otro lado, que tú las haces ahí. Coge para allá. No, y no solamente el teteo, porque ahí están planteando un turismo y se pueden quillar los tigres, a mí no me importa, con el asunto del consumo de manera deliberada. La gente no puede dormir con la bulla. Los muchachos los lunes para ir para la escuela, los padres no lo pueden llevar por el problema que hay en el asunto que eso de los tigres en el medio de la calle consumiendo y haciendo de todo. Entonces, lamentablemente, al margen de todas las supuestas recetas que plantea el Estado, principalmente el gobierno central, nosotros tenemos unas estadísticas que nacen de ellos mismos, para que no digan que le tienen una campañita, que plantea que diariamente, eso es un departamento de estadística de la policía y el Ministerio Público, que hay 189 robos diarios. Y eso es lo que yo puedo levantar. Porque hay gente que te dan el manazo y tú te resignas, tú dices, yo no voy a joder para un destacamento, yo no voy a joder para ningún lado, Prefiero que te abren un carro, que te roben, yo no voy a coger esa lucha, que te rompen, que te quitan el retrovisor. Y un sinnúmero de situaciones de las que se ve expuesta diariamente el dominicano, que no salen esas estadísticas porque no va a ir la denuncia. Se queda en un post, se queda en un comentario en un grupo familiar, señores, me acaban de atracar, un sinnúmero de cosas más. Entonces, yo quisiera que nosotros tratemos de darle... nosotros sabemos el problema porque lo vivimos diariamente, y familiares y personas cercanas, pero que nos vayamos al punto de que es la política Bukele que resuelve este problema, porque que eso se ha popularizado. Sí, pues eso tenemos que discutirlo, porque aquí hay gente que plantean que el santo Bukele es el padre de todos los problemas de la delincuencia en Latinoamérica, de resolver los problemas. Entonces, ¿qué es lo que lo resuelve? ¿Por dónde le entra el alguaco con ese sentido, Luis o Diógenes? El mayor problema de eso, yo no voy a darle mucha teoría a eso porque la gente conoce el tema. El mayor problema de eso es que lamentablemente en este país somos hipócritas. Y yo digo siempre la palabra hipócrita. Porque así mismo, como está la 42 de Capotillo, así mismo hay mucha 42. Pero como nadie la conoce, nadie sabe que esa 42 está, por ejemplo, en Herrera, o vamos a decir en Santo Domingo Este, o donde sea. Nadie sabe de esas comunidades. En esas comunidades que lamentablemente sufren día a día de la falta de oportunidades, del desempleo, de la falta de la comida, de que no tienen el gas, o que muchas veces se juega con la tarjetica para que esa gente sean dependientes del gobierno y lamentablemente tú no estás llevando soluciones. Tú lo que estás creando más pobreza, en cierto sentido. A mí me parece también importante, y ahí en ese marco, que, o sea, y que casi siempre terminamos ahí, porque siempre hay una responsabilidad política, hay una responsabilidad del Estado en garantizar Obviamente. En garantizar nuestra seguridad, porque ¿para qué tenemos representantes? Si no tenemos representantes y resolvemos cada quien como pueda. Esto se reproduce de una forma en la que culturalmente nosotros tenemos
esa normalización de los procesos de delincuencia, de los procesos de corrupción, porque dentro del mismo Estado suceden. O sea, cuando tú vas donde el policía y le dice al policía, mira, me pasó esto, y el policía te da 70 vueltas, te manda para otro sitio, te dice que eso no es. Cuando tú estás sufriendo violencia, va y lo denuncia y te mandan a dar 70 vueltas, o cogen dinero para resolver los asuntos que tienen que resolver, o los delincuentes le dan dinero para que lo suelten. No, que para que le den. hay gente que se ha encontrado con el que lo atracó en el destacamento. Exactamente. Dilo claro. Es un clásico. Exactamente. Entonces, cuando suceden estos problemas, tú estás desde una violencia sistémica, una violencia del Estado, reproduciendo esa violencia. ¿Y qué hace la gente? Eso se queda en un círculo, se queda en todo ese proceso que normaliza la violencia y que la gente no quiere denunciar, no quiere ir a ningún destacamento a poner, y no va a salir en la estadística. O sea, cuando tú vas y denuncias y te ponen a dar 70 vueltas, a gastar dinero, a gastar pasaje, cuando viene a ver tú vienes del interior y fue en ese momento que te atracaron y pones la denuncia, te dan 70 vueltas, ¿qué es lo que uno va a hacer? Entonces, tú pones el post y mayormente ahí reaccionan. ¿Por qué? Porque es lo que no quieren el sonido. Y más en este gobierno, porque en el otro ni eso escuchaban. O sea, el otro era ciego. Y con nosotros, y pongo el tema del movimiento estudiantil, a nosotros nos han reprimido. Porque no es que la policía haya dejado solamente a su actividad represiva por la actividad delincuencial, sino que ahora tienen los dos sombreros. Con nosotros nos dan durísimo en la universidad cuando estamos protestando, o cuando hasta salimos a marchar, en la puerta no entran a bombazo. Miren, yo creo que eso no puede desligarse, sino por el contrario, debe verse bajo la sombrilla de la pregunta de hacia dónde va el país y hacia dónde percibe la gente que va al país, porque todo se concreta en una palabra: esperanza, expectativa. Estos jóvenes que se dedican a delinquir sistemáticamente, que por tanto uno dice jóvenes, pero también hay sus maduritos también en esto, por supuesto. Y está, sobre todo en la otra delincuencia, la de la estratosfera, que es, por lo menos desde el punto de vista de la cuantía del daño que hace, es superior. Yo creo que es que el país no tiene un rumbo claro. Asúmese a eso la atmósfera cultural mundial. En el 1967, un francés muy joven entonces, llamado Guy Debord, escribió un libro que sigue martillando en la mente de muchísima gente, llamó La sociedad del espectáculo. Y él tuvo una capacidad de previsión que asombra de cómo el mundo iba, y ya estaba, por lo menos en Francia, bajo la idea de que todos vivimos para aparentar. Todos somos un espectáculo. Y cuando usted mira las sociedades como la norteamericana, ahí que la cosa es clara. Ahora, yo creo que cuando me hago la pregunta de para dónde va el país, yo eso la conecto con la pregunta de ¿a qué se debe este crecimiento de la delincuencia que estamos tratando? Es decir, ¿qué es lo que la genera? Y yo creo que tiene mucho que ver con eso. Parte importante de la sociedad tiene malos ejemplos y, por otro lado, ve en su ascenso individual, su movilidad social, la cifra casi exclusivamente en la delincuencia. Estoy hablando de una franja de la población. Otro la cifrará en el deporte y otro la cifra en el arte, aunque sea un arte falso. Entonces, hay un texto que yo escribí hace buen rato, en el 2007. Lo escribí un artículo, luego está en este libro, que dice esta frasecita que quiero compartir con ustedes. La forma más efectiva de enseñar delincuencia es dejando el camino abierto a ella y cerrando los demás. Así es. Es así. ¿Qué es lo que vislumbran muchos jóvenes dominicanos como posibilidad? ¿Cuál es la escalera que ven? Para el ascenso social con lo cual nos tienen mareados, porque ese es el otro pedacito. Los economistas, por ejemplo, me tienen hasta la coronilla con aquello de que la economía consiste en crecer permanentemente
Y hay una frase de una corriente económica por ahí que dice, pues eso asocia todo esto, que dice, contrario a eso, dice que para creer que la economía mundial va a crecer infinitamente, o hay que ser loco o economista. Y entonces, es que también hay unas expectativas, o sea, hay una cultura, una mentalidad que se le mete a por supuesto que todo eso se asocia a que objetivamente hay parte importante de la población que ni por la vía que tiene escasísimas posibilidades de ascenso social y de vivir dignamente. Entonces, hay que buscar, porque hay causas económicas, hay causas educativas, hay causas sociales en general, que y sobre todo que conectado a esto insisto, de la oportunidad que tenemos que ver. La coerción sola no va a resolver el problema. Todo el mundo sabe que sin coerción no es posible resolver ningún problema de este género. Pero la coerción tiene que constituirse un elemento adicional, acompañante y, por supuesto, coerción siempre respetando los dichosos derechos humanos. Y digo dichosos porque hay cierta corriente por ahí que cuando hablan de derechos humanos le están mencionando el demonio. Ajá. No, nosotros estamos casados con los derechos humanos. Totalmente. Incluso con respetar los derechos humanos, incluso aquellas personas que no se los respetan a otros. Claro. Pero hay un tema con ese asunto de la delincuencia y vuelve el perro arrepentido, como dicen. Que el muchacho que tú, en un entorno, en su realidad que vive en el día a día, el papá sale a las 6 de la mañana a trabajar y la mamá sale a las 6 también, se van juntos. Y vuelven a las 7. Sí, a las 7 de la noche se pasan el día entero afuera. El muchacho está en la supuesta tan detendida que cocinando muchachos, pues no están enseñando nada. Cuando sale... Es un tema de que yo quiero hablar un día aquí. Obviamente. Porque ese es mi tema central. El muchacho se cría con el entorno. El vecinito, que la mamá no le atiende en el tema de la escuela, que se pasa en el día a día, que ve como un héroe, que ve como el tipo a emular, el que es el dueño del punto de droga, porque es el tipo que lo respeta a la policía, que cuando pasa le hace el saludo, puede poner el kitipo hasta las 3 de la mañana y la policía no va, puede tirar 7 tiros en el punto y no pasa nada. Entonces el muchacho se desarrolla en un entorno jodido, tóxico. Entonces, cuando... Y normalizado de que eso está bien. Sí, no, porque y no lo que por pasa... los papás, porque no es culpa de los papás. No, porque lo que pasa es que hay un Ese viaje, es otro mito tenemos que darle de payaso diciéndote que el papá, que la casa... ¿Qué padre que salga a las 6 de la mañana y regrese a las 7 de la noche a vivir con una realidad jodida de que tenés que cargar agua porque le escasez de agua no te permite, tú tienes que cargar, poner la bomba porque no hay luz, ahora volvió el tema de los apagones en su buena, ya lo sabes, llena un tanque, después preparar la cena de los muchachos, preparar la comida del día que te va a llevar mañana, porque tú no puedes pagar 200 por un plato del día porque tú lo que ganas es 15,000 pesos, eso no te da para nada. Entonces toda esa realidad que envuelve a un sector de la sociedad que es bastante amplio, que gana menos de 20,000 pesos, que se ve expuesto día a día con la situación del atropello desde el punto de vista laboral, la inestabilidad desde el punto de vista laboral, todo el estrés que se genera en una familia que trata de sobrevivir en el día a día. Porque eso no es vivir. Eso no es vivir. Que no puede tener relaciones sexuales de calidad, vamos a decirlo claro. ¿Quién diablo en una vaina de 2 piezas puede, una mujer no puede tirar 2 gritos? En hacinamiento. Entonces total. Tú no puedes, no, pero es verdad, Dios, no vamos a ser claro. Porque lo dijiste como desde el corazón. No. Y discúlpame que me río. No, es una realidad, papá, que la mujer tiene que estar mordiendo la almohada. Y el hombre contrayéndose porque los muchachos están los 3 en otra habitación. Que nadie los mandó a tener 3 muchachos. Digo, ¿cuál es la realidad desde el punto de vista de la planificación y la orientación que se le dice a esa muchacha cuando tenía 16 años? Ninguna. Entonces, por eso van a tener 70 muchachos. Entonces, todo eso se desarrolla en un ambiente que cuando tú vienes a ver, el papá ha orientado a ese muchacho y la mamá de llevarlo por la manera más correcta, pero el entorno influye más porque él quiere ser socialmente aceptado, quiere verse bonito,
como que se la vendió socialmente, que para ser bonito tiene que tener los Jordan, para ser aceptado socialmente tiene que andar emprendado después, porque al que emulan El y al que espectáculo de nuevo. respetan es al tigre que viene en diciembre, que tiene la prenda. Por eso la mamá le permite El a la duro. muchachita del entorno tener amores con el tipo que se ve bonito y no con el que se graduó de contabilidad en la UA o donde tú quieras, porque está quedado el otro. Y a veces la mamá sí, pero la sociedad no. Sí, no, pero lo que pasa es que nadie quiere ser un quedado, nadie quiere que su hija se case con un quedado. Entonces hay una construcción desde el punto de vista social que también tiene una cuota de responsabilidad, y quiero cerrar mi intervención en este punto, en un aspecto. Ninguna de las soluciones, como plantea don Luis, son individuales, porque usted puede poner cámara en su casa, pero usted tiene que salir a trabajar. Es que esas no Usted son puede- soluciones de Estado. No, pero yo te estoy diciendo porque hay gente que plantean que se cuídate, pon cámara, que cuando el problema de la luz pon inversor, se le descarga. El problema del agua, pon un pozo sumergible, no hay luz para prenderlo. O agarra o compra 2 tanques de agua, se acaba, porque no hay la alimentación desde el acueducto. Entonces, todo ese tipo de realidades nos demuestran a nosotros que el problema de la delincuencia no es un problema de mano dura, porque tú matas 30 diarios y la realidad social empuja a 500. Y yo no estoy diciendo con eso justificando que es para comprar leche, pero hay una realidad que puede ser que la primera acción sea para satisfacer una necesidad y luego se convierte en una práctica cotidiana. Y además, un atropello el que sufren los jóvenes, principalmente los jóvenes de tez negra, también por la policía, que en la redada el primero que agarran es al morenito que se ve por ahí. Yo tengo amigos que los han apresado solamente porque son negros. O sea, van caminando por un sitio que está oscuro y Yo ya. te sé por aquí, ¿Qué morenito, tú haces tú no eres de por estos O por lados, su que estilo tú de eres- pelo. por aquí. O por su estilo por de el pelo. cabello o Y por la... es una forma distinta de la que las personas que son de el piel blanca famoso viven. perfil sospechoso. E incluso las mujeres, o sea, porque también es una dinámica que más asociada hacia los hombres. Y también se ve y es una realidad, ok, es cierto que una de las acciones más normalizadas es que los atracos se realicen en motocicleta, pero también atropellar a todos los delivery que si tienen todo su papel en regla, no lo dejen ni siquiera seguir y le quiten hasta su dinero, que en ocasiones les sucede, o que sea una persona de nacionalidad haitiana principalmente, que son las personas más discriminadas aquí en nuestro país, que tienen todos sus papeles, pero como quiera son atropellados por esa violencia que se genera de toda esta dinámica desigual que vivimos en el país. Mira, Dios, dale para cerrar. además, ¿Usted va a terminar el programa ya? Sí, claro. además, ¿Quieren Estaba más? empezando, era. Ya, No, está no, no, engrasando no. como cambombito. Además, mira, agregando a eso, es que lamentablemente, recuerden que lo hablábamos en el pasado capítulo, es que estamos viendo que la misma sociedad que está llamando a nuestros jóvenes a lo más fácil. Porque que lamentablemente cuando tú ves que el que está avanzando un poquito socialmente es porque tiene la famosa cuña. O sea, por más que tú estudies, por más que tú te prepares, por más que tú todos los días te levantes y tú te quemándote la pestaña, si tú no tienes la famosa cuña, tú no vas a avanzar ni socialmente ni económicamente. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Que hay jóvenes que no ven eso? Claro que lo ven. Entonces, Todo el mundo lo ve. Entonces hay jóvenes que lo que al final dicen es, pero ¿para qué yo voy a durar 5 años estudiando? ¿Para qué yo voy a durar? ¿Para qué yo me voy a levantar todos los días a las 7 de la mañana a trabajar? No, mejor me levanto a las 12 o a las 2, salgo a atracar 2 y 3 días. Después voy a la discoteca, después vengo y le resuelvo a mi mamá tal cosa y así sucesivamente. O sea, Claro. por poner un ejemplo. Porque es que lamentablemente la misma sociedad que está incitando a nuestros jóvenes a lo fácil por ese mismo fenómeno de la cuña, que es uno de los factores que provoca la falta de oportunidades. E incluso con toda la preparación que cualquiera de nosotros pueda tener, también se le hace más fácil con la cuña. O sea, Obviamente. tú puedes tener Es toda un la bypass. preparación, pero si tú tienes y conoces a fulano y fulanito, entrate. Voy a decir una cosa que es muy obvia. Nadie se acuesta sin ser delincuente y amanece delincuente. Una Es construcción. una construcción permanente que comienza con algo muy liviano, eso casi que es un pecadito venial y la cosa va creciendo. Yo quiero terminar un poco, en algún momento vamos a hablar de la familia. Yo tengo una cuerda muy grande de hace muchos años con esa tendencia a achacárselo todo a la familia, desagregando a la familia como si fueran o sea,
atomizando conceptualmente a la familia. La familia pertenece a una gran familia que es la sociedad. La televisión no es lo que te viene por la televisión o por las redes no viene de la familia. El gobierno no viene de la familia, la iglesia no viene de la familia, la policía no viene. O sea, los mensajes fundamentales que el chico recibe a diario no viene de la familia. Un bombardeo constante. El muchachito, por supuesto que hay hay una instancia familiar que por supuesto que si no funciona la cosa, pero que al final el padre y el entorno familiar no puede controlar todo. Es parte, porque ¿dónde se formó el papá? Exactamente. Se formó en una sociedad. Señores, búsquense cualquier película norteamericana, de esas que dan en la televisión abierta sobre todo. Búsquense una que no sea de violencia. Una. Podrá encontrarla, pero son muy escasas. Hasta las románticas tienen violencia. A nosotros nos están vendiendo la violencia como algo normal a diario por todos los medios. Bueno, señores, como conclusión, hay una realidad que nos afecta diariamente a todos, y es que el tema de la delincuencia no tiene al salto de la pulga. Y lamentablemente no se resuelve ni con mano dura, ni usted matando 20 diarios, ni meramente tratando de prohibir la letra de lo que los muchachos viven a diario. Hay una realidad que es con políticas sociales, y es que lamentablemente los principales barrios de nuestro país no tienen espacio de práctica deportiva ni desde el punto de vista cultural. Y hay un prejuicio con la mayoría de los jóvenes que a la hora de preparar su currículum y su formación, independientemente la tenga a un alto nivel, la procedencia es un elemento fundamental para generar rechazo a la hora de ser aceptado en un espacio laboral. Al final, usted dirá que nosotros todos se lo achacamos al gobierno, pero lamentablemente tiene una gran cuota de responsabilidad porque no desarrolla políticas públicas que permitan que las situaciones que generan la delincuencia mermen y con eso reduzcan los niveles de criminalidad y delincuencia. Agradecemos su sintonía. Recuerde, gobierno, vamos a ser más sinceros. Saludo a César, a Javier y a los tigres de allá del Sucre, amigo mío, que si no le daba esta cuña me iban a meter mano porque lo tengo alto. Y a todos los que nos están apoyando. Y a todo el que nos apoya. Ya ustedes saben, para que tengan una idea, nos queremos. Bye bye.